gigante que se registra en las crónicas es el prodigioso, pues no cumple ninguna función mítica o creadora. Les digo, prácticamente todas las crónicas se habla de estos seres. Algunas desarrollan más el tema que otras. Como les decía, el primer registro que yo encontré, que bueno, hasta ahorita he encontrado, es el Américo Vespucio, en una carta fechada el 18 de julio de 1500, o sea, muy temprano. En una isla que ya se sabe que se supone que es Curazao, hacia Brasil, él escribe que la tripulación iba navegando y se encontraron en una isla 12 mujeres, bueno, una tribu de mujeres de gran tamaño. Ellos deciden descender del barco e incluso raptarlas. Da la descripción: mujeres enormes, de tan gran estatura que no había ninguna de ellas que no fuera más alta que yo, 1,5 palmos. Un palmo son aproximadamente 20 centímetros, 1,5 palmos son 30 centímetros, es decir, que la mujer más bajita con la que se encontraron medía por lo menos 30 centímetros más que Américo Vespucio. Ellos deciden raptar a 2 mujeres como regalo para los reyes, y llegaron los hombres de la tribu y prefirieron los europeos irse en son de paz, cosa algo irónica, bueno, no irónica, pero sí contrastante por la constante matanza que hicieron de indígenas estos navegantes, ¿no? Incluso en las cartas ellos parece que les da gusto, ¿no?, exponerlos. Siguiendo con los registros de gigantes, en 1526 aparece en Toledo el Sumario de la Historia Natural de las Indias, escrito por Fernández de Oviedo, el informe más extenso sobre la naturaleza del Nuevo Mundo hasta ese momento. En él el autor escribe sobre los patagones. Fray Andrés de Olmos, en 1553, escribe el Tratado de Hechicería y Sortilegios. No es una crónica, pero en él hay registros sobre gigantes, y es el primero que yo he encontrado sobre la Nueva España, porque el de Fernández de Oviedo hablaba de Sudamérica. Aquí en la Nueva España, les digo, el primero que yo encontré es Fray Andrés de Olmos, 1553. Él dice que ha visto huesos en la casa del virrey, y que además los indígenas tienen memoria de gigantes, e incluso que se llaman Quinametzin. Él en este tratado introduce una historia sobre gigantes, de que el demonio alguna vez apareció en forma de gigante y desafió a un guarda español llamado Juan Cordero, hasta nos da el nombre, el lugar donde ocurre, y dice que esto fue porque no se persinaba. El demonio se le apareció y no lo persinaba. Él, en su mentalidad europea, dice que los gigantes nacieron a partir de que el demonio se transformó en mujer para tener un acceso carnal con el hombre, ¿no? Este sí es una evidente traslación europea, o sea, no concuerda con ninguno de los registros prehispánicos, ¿no?, que hasta ahora he encontrado. Sahagún, en el Códice Florentino, dice que las pirámides de Teotihuacán fueron construidas seguramente por gigantes, pero él además nos da un uso medicinal de los huesos. Dice que pulverizados y revueltos con chocolate son buenos para la podre. Jerónimo de Mendieta habla de gigantes, que los indígenas tenían esta idea todavía, y que a él en su época le tocó ver medios gigantes y que los llevaban en el día del Corpus Christi como cosa curiosa. También dice, eran 2, uno de Cuernavaca y otro de Tecali, y nos dice que son diferentes y que uno era más alto, pero que murieron de hambre, ¿no?, después, porque los traían ahí en peregrinación. Ya en el siglo XVIII, un cronista de Michoacán, Fray Pablo Beaumont, escribe que los indígenas conservaron memoria de los gigantes en algunas de sus pinturas, ¿no?, y dicen que fue en el año Setépatl, uno pedernal. Esto es muy importante, porque también otro cronista, Diego Durán, nos habla de códices. Desafortunadamente no los tenemos, pero él coincide en esto. Había unos códices en los cuales se veía que
la provincia de Cholula y Tlaxcala estaba dividida. En una parte habitaban gigantes y en otra los tlaxcaltecas, quienes cansados de estar sometidos por estos seres tan nefastos decidieron emborracharlos y cortarles la cabeza, bueno, o sea, derrotarlos de alguna manera cuando estaban bebidos, borrachos. Les digo, podría seguir enumerando crónicas en las que hay registros. Les digo, prácticamente en todas hay. En Bernal Díaz del Castillo, en Cortés, en Alba Ixtlilxóchitl, Muñoz Camargo, Arlegui, Cogolludo, ¿no? O sea, les digo, prácticamente en todas. Pero quiero analizar solamente 3, porque son las que contienen más información. Estas son la monarquía indiana, de Fray Juan de Torquemada, de inicios del siglo XVII, la crónica miscelánea de Jalisco, de Fray Antonio Tello, a finales del siglo XVII, y la crónica de California, finales del siglo XVIII. Esta fue escrita por Miguel del Barco. Los primeros 2 son franciscanos, este tercero es jesuita. Aquí quiero aclarar un poquito sobre este escrito, porque a pesar de que él escribió la crónica, en la parte que habla sobre gigantes, pidió a alguno de sus compañeros que les hablara sobre gigantes. Le mandaron una carta y él la transcribe completamente. Quien le manda la carta es un compañero suyo llamado Mariano Rotea. Ahorita veremos. Les digo, estas crónicas ofrecen datos diferentes, pero esto nos sirve porque se complementan entre sí. Les digo, están separadas por mucho tiempo, sin embargo siguen ciertas estructuras en la narración. Y estas son la noticia de la existencia de gigantes, hallazgo de osamentas, nos dan el lugar y la fecha de los hallazgos, el análisis de los huesos, nuevos hallazgos de osamentas y una parte muy interesante, la investigación entre los pobladores, porque es aquí donde los autores van, investigan y recolectan historias. Son las historias originales, o por lo menos originarias, y pues son de gran valor porque se complementan con los escritos que ya se han recogido, ¿no? Y que muchos de ellos siguen en el folclore indígena actual. Ya pasaremos a analizarlo, ¿no? Primero, las noticias sobre gigantes. Cada uno de nuestros autores inicia su relato dando noticias sobre gigantes. Torquemada, conocido por su barroco estilo, después de una larga paráfrasis del Génesis, dice: los que hasta ahora se sabe haber morado estas extendidas y ampliadísimas tierras y regiones de la Nueva España, fueron unas gentes muy crecidas de cuerpo, que llamaron después otros Quinametin, que quiere decir gigantes. Miguel del Barco afirma que antes de la expulsión, en los últimos años que los jesuitas estuvieron en la California, comenzó a correr la noticia de que antiguamente hubo gigantes en esta tierra. Fray Antonio Tello también menciona y dice: se echará de ver que hubo gigantes en el dicho reino, como los ha habido en otras partes. Sigue el relato con las osamentas, se hallan los huesos. Eso es una parte fundamental porque aumenta la creencia en estos seres. Por ejemplo, Juan de Torquemada dice: cuyos cuerpos han aparecido en muchas partes de la tierra, cavando por diversos lugares de ella, y hemos visto sus huesos tan grandes y desmejados que pone espanto considerar su grandeza. En la parte de Mariano Rotea, del jesuita, les digo, la reproduce íntegramente Miguel del Barco, y dice: los fundamentos que probablemente persuaden que hubo gigantes en la California se reducen a 3. Primero, los huesos que en varias partes se encuentran. Segundo, las cuevas pintadas. Lo tercero, la voz común de los ancianos. Aquí es un factor notable, unas cuevas pintadas en lo alto de la sierra. Actualmente ya se sabe que el padre
Mariano Rotea hablaba de Cuesta del Palmarito. Es muy interesante esto porque es el primer registro que hay sobre pinturas rupestres. O sea, es más antiguo que las de Altamira, pero realmente no se le ha dado tanta importancia. Aquí les paso unas fotos para que vean el por qué pensaban que habían sido hechas por gigantes. Están a unas alturas de 12 metros, de 12 a 15 metros. Los autores, para hacer más fidedigno su relato, sitúan los lugares exactos en los que ocurrieron estos descubrimientos, ¿no? Antonio Tello ofrece además las fechas de los acontecimientos. Antonio Tello dice: en el año de 1567, en el nuevo reino de la Galicia, 8 leguas de la ciudad de Guadalajara, abriendo una regadera o acequia, fue descubierto un cuerpo. Además, especifica que esto es muy común. Él mismo ha visto huesos. Dice: en el año de 1619, en el mismo reino de la Galicia, en las ciénegas que llaman de Marcos García, fueron hallados huesos de grandísima corpulencia. En los pueblos de Tlamazola, Cocula, Tecolotlán, cada día se hallan, y yo vi una choquezuela, ¿no?, de la rodilla. Torquemada afirma que posee una muela que perteneció a un ser de estos de talla disforme, y pide también a los lectores que no se extrañen de eso. Nadie se maraville ni tenga por fábula lo que decimos de estos gigantes, porque hoy día se hallan huesos de hombres de increíble grandeza, y la muela que en mi poder tuve se sacó de una quijada. El fraile insiste en ofrecer la información del lugar donde se encontró esta pieza dental. Se descubrió 4 leguas de la dicha ciudad de Tlaxcala, en un pueblo que se llama Atlancatepec. En la Crónica de California se lee que en la ranchería de San Joaquín, un indígena le contó al fraile que el indígena, siendo niño, entró en la sierra y encontró un esqueleto muy grande. Él fue a decirle a su papá lo que había encontrado y le dijo que no se maravillara, pues el papá, cada que iba de cacería, se paraba a contemplarlo. El fraile, con un sentido crítico, pasó al dicho lugar y dice: en el que ya no se veía nada, porque con el curso de los tiempos se había formado o crecido un pequeño barranco, y robada la tierra vecina al cuerpo, había éste caído y estaba sepultado. Sin embargo, siguió con la pesquisa hasta obtener frutos. Registré la ladera arriba y abajo, y noté que de la parte superior no se encontraba hueso alguno, y sí varios por la ladera de abajo. Comencé a cavar, y de hecho di con un pedazo de cráneo bien grande. Poco más adelante descubrí los huesos o vértebras del espinazo, aunque sin unión. Entonces ya tenemos noticias de los gigantes, el lugar y la fecha. Ahora se exhuman los huesos, o se tratan de sacar, pero siempre se desmoronan. Es una constante. Los sacan o los intentan sacar y se desmoronan. Antonio Tello dice: en Tlala toparon grandísima cantidad de huesos, y entre ellos un cuerpo entero, y queriéndolo sacar entero, se desconcertó y la cabeza se deshizo en partes, y las muelas y dientes parecían pedernales. La pieza dental que tenía Torquemada, que supuestamente pertenecía a un gigante, tuvo la misma historia, ¿no? La muela que en mi poder tuve se sacó de una quijada, que ya como tierra se iba desmoronando y haciendo ceniza, cuya cabeza era tan grande como una muy gran tinaja de las que sirven de vino en Castilla, la cual, aunque trabajaron mucho por sacarla entera, no pudieron porque se deshacía y quebraba toda. En California ocurre lo mismo. El fraile intenta sacar el cráneo, pero se desmorona al sacarlo. En las labores de excavación del jesuita se encontraron más huesos, entre ellos uno de gran tamaño, y quienes acompañaban al padre lo quebraron al intentar exhumarlo. Dice: descubrióse más abajo, en el mismo sitio medido, un gran hueso, canilla del cuadril, que no tuve el gusto de verlo entero, porque ocupado yo en procurar sacar entero el cráneo, pues esta era la principal prueba de esta historia, lo rompieron los que se adelantaron a desenterrarlo. Y pues esto no es de extrañarse, ¿no?
porque pues siendo fósiles con millones de años, era lógico que sufrieran ese destino. Los fragmentos o los huesos que logran sacar siempre son llevados para analizarlos, los llevan siempre con alguna autoridad. Por ejemplo, Antonio Tello dice que lo llevó a la dicha ciudad en presencia del doctor don Francisco Ramírez de Alarcón, oidor de su majestad. Pesaron las muelas y pesaron de a 3 libras y los dientes a más de a libra. También habla de un cuerpo descubierto en Tlala, y este fue revisado por un canónigo de la iglesia, Diego de Aguilar, quien además ofrece símiles con otros objetos para hacer más evidentes las proporciones del gigante. Las canillas de la rodilla al talón tenían 9 palmos, el cuadril era grandísimo, el hueco de las canillas como un gran canal de azotea, la cabeza del tamaño de un horno capaz de media fanega de pan, la boca tenía 10 palmos. Gigantísimo, ¿no? Además, debido a estas rarezas, eran cosas maravillosas, siempre las llevan como obsequios. En este caso, enviaron la canilla y la costilla al virrey don Martín de Enríquez, que estaba de camino para ir a gobernar Perú. Fray Juan de Torquemada explica que Jerónimo Zárate, ministro de los indígenas, y Diego Muñoz Camargo, gobernador de Tlaxcala y también un cronista, pudieron observar la quijada completa. Y dice que para estar entera le faltó poco y es 2 veces tan grande como el puño y tan pesada que tiene de peso más de 2 libras. Ante la evidencia de los hallazgos, el franciscano da por hecho que los gigantes existen, pero a él le surge otra interrogante: si estos huesos son de gigantes antediluvianos o postdiluvianos. Los lleva con un escultor, examina los huesos y le dice: es que estos son de la época del diluvio. Y yo lo sé, le dice el escultor, porque en Europa yo fui a descubrir, bueno, a sacar piedras y encontramos unos huesos. Y la gente que sabía dijo que era de antes del diluvio. Por lo tanto, como son iguales, yo doy por hecho que son de la época del diluvio. En California, como les decía, Mariano Rotea es quien sacó los huesos y quien hizo las mediciones correspondientes, tanto del sitio como de los huesos. Hallé que ocupaba el largo de 4 o 5 varas, como de los restos que exhumó, y dice: los cuales llevé a la cabecera de la misión, y cotejados con los de los nuestros muertos, vi que los del gigante eran como 3 tantos mayores, incluso da la longitud de una costilla incompleta, que, descubierto todo lo que de ella había quedado, lo medí, y sería como de 3/4, aún faltándole alguno de uno y otro cabo. Después hay nuevos hallazgos, pues ya no entraré en detalles, pero pues esto lo hacen para demostrar que no solo son hechos aislados, sino mucho más comunes de lo que se pudiera pensar.